¿Qué es algo que sabes sobre tus padres que no deberías saber? Cuando era adolescente, me mudé con mi madre después de no vivir con ella la mayor parte de mi vida y luchar por ser parte de la suya. Una noche la escuché a ella y a mi padrastro hablar sobre cómo la única razón por la que me dejaron vivir allí fue por los créditos fiscales y la manutención de los hijos. De acuerdo, eso es jodido. Ningún niño debería tener que escuchar eso de sus propios padres. Mi mamá no se casó con mi papá porque estaba enamorada de él. Lo eligió cuando el hombre del que estaba enamorada le dijo que no podía casarse con una mujer que ya tenía un hijo de otro hombre y mi papá no tenía problema con los hijastros. Eventualmente se enamoró de él por lo que vale. Curiosamente, en lo que respecta a la evidencia anecdótica, los matrimonios nacidos de fríos cálculos terminan siendo más felices muchas veces. Creo que tiene que ver con el hecho de que, para empezar, no tienes gafas de color rosa. Y poco a poco te empieza a gustar el dinero con el que te casaste por el ser humano apegado a ellas. No como si perdieras el atractivo de esa persona que crees que te gustaba. Además, probablemente toda la sensatez ayude. Por supuesto, existe la posibilidad de que nunca escuche las historias en las que eran miserables. Porque es solo una cereza encima de la búsqueda de oro implícita. Cuando era niño, vi un viejo árbol genealógico que mostraba que mi mamá tenía 3 bebés, todos con papás diferentes, a quienes dio en adopción antes de conocer a mi papá. No dije nada y ella no me lo admitió hasta unos 10 años después. Mi madre y mi padrastro fueron la causa directa de la muerte de mi hermana menor debido al maltrato físico. Tenía una derivación en el cerebro y debido al impacto de unas cuantas bofetadas en la cara. Se desplazó y la obligó a ahogarse y morir. Mi otra hermana pequeña y yo somos los únicos que sabemos. Hablé con CPS y DCFI. Sin pruebas adicionales, hay dudas de que se pueda hacer algo, ya que su muerte figuraba como causas naturales y ninguno de nosotros dijo nada en ese momento a ninguna figura de autoridad. Han pasado casi 5 años y nunca dejo de pensar en ello. Mis padres escaparon de Irak durante el peor período del régimen de Saddam. De niño, no sabes lo que es un refugiado de guerra. Solía pensar que mi padre trabajaba en la oficina de asistencia social. Descubrí años más tarde que mi padre iba allí para una terapia de estrés postraumático. Habiendo encontrado sus papeles, supe que mi padre fue torturado en prisión por ayudar a sus alumnos a escapar del país. Y que la razón por la que siempre cojea no fue por algo genético, sino porque le rompieron la rodilla con un martillo y lo encerraron en una habitación oscura durante días sin ayuda médica, destruyendo su carrera como atleta y profesor de aptitud física. Mis padres nunca jamás hablaron de las cosas por las que pasaron. Crecimos pensando que éramos una familia perfectamente normal. Mi madre y mi padre llegaron a un acuerdo en el que mi padre conseguiría un trabajo para que mi madre pudiera terminar la universidad y luego mi madre conseguiría un trabajo para que mi padre pudiera terminar la universidad. Mi padre hizo su parte y cuando llegó el momento de volver a la universidad, mi madre y toda su familia lo humillaron para que volviera a trabajar. Se supone que mi hermano y yo no debemos saber esto. Éramos demasiado jóvenes, pero lo sé. Cuando me mudé a Colorado con mi mamá, la convencí de que fumara un poco de hierba conmigo. Ella se rió mucho. Se rió conmigo de los dibujos animados. Exigió una concha mágica con su helado y luego procedió a decirme que mi padre era un hombre gay que la engañó varias veces con hombres durante su matrimonio. Incluso mientras estaba embarazada de mí. Fumar hierba con tu madre es algo alucinante para mí. Cuando era niño, escuché a mis padres gritar en otra habitación sobre la edad que tenía cuando mi padre nos dejó. Mamá dijo 3 meses, papá dijo 3 años, no sabía que se fue en absoluto. ¿Al menos volvió? Debe haber sido una larga fila en la tienda de leche. Bueno, durante los primeros 16 años de mi vida pensé que mi padre había muerto en un accidente. Resultó que él simplemente no se preocupaba por mí y mi mamá estaba tratando de hacer que yo, de 4 años, me sintiera mejor porque no quería que pensara que era mi culpa. Realmente me jodió cuando descubrí a los 16 que mi padre biológico todavía andaba por ahí en alguna parte. Mi padre nunca fue a la universidad. Trabajó como mecánico durante muchos años para poner comida en la mesa para mi madre, mi hermana y para mí.
No fue hasta que estaba Reventli cuando estaba visitando a sus padres, mis abuelos, y estábamos hablando hasta que me di cuenta de cuánto estrés estaba pasando cuando yo era un niño. Cuando era niño, siempre pensé que solo era un tipo enojado que trabajaba todo el día. Se enojaba y nos gritaba sin razón. No entendía las largas horas que estaba dedicando o el estrés que lo estaba sometiendo. Pero especialmente ahora que entré en el empleo más serio de tiempo completo y en la vida adulta. Estoy empezando a apreciarlo a él y su arduo trabajo, a pesar de que nunca me lo dijo explícitamente. Ahora tiene un puesto muy alto en una empresa de camiones muy grande sin un título. Estoy orgulloso de él. Mi papá cambió de trabajo cuando yo tenía 9 años. Trabajó por un verdadero idiota, por lo que estaba cansado, enojado y no se involucraba en casa. Después del cambio de trabajo, hombre nuevo. Mi papá tuvo una novia en vivo durante 18 meses antes de divorciarse de mi mamá. Era militar y realizó lo que llamó una gira aislada en el extranjero, donde no se permitía a la familia. Cuando regresó a los Estados Unidos, conocí a algunas personas que vivían en el mismo edificio de apartamentos que él en Turquía. Me dijeron que les gustaba mucho mi mamá y que era una pena que no pudiera ir con ellos. La cosa es que estaba en los Estados Unidos con mi mamá. Conocí a la novia unos meses después. Tenía la misma edad que mi hermana mayor. No hace falta decir que no nos llevábamos bien. Hay una razón por la cual la broma militar TDY significa divorciado temporalmente por un año. Vi esto unas cuantas veces cuando estaba en el extranjero y he escuchado 10 veces más historias. Y no siempre involucra al miembro del servicio que está haciendo trampa. A veces es el cónyuge quien se queda en casa. Estoy viejo. Cuando salió la píldora, las mujeres necesitaban el permiso de sus maridos antes de que los médicos la recetaran. Mi madre era amiga de un médico de familia local y consiguió que se lo recetara a sus amigas. Luego guardaron las pastillas en nuestra casa para que sus maridos no se enteraran. Todas las mañanas pasaban por café, que en realidad eran solo ellos que venían a tomar la píldora. Mis hermanos y yo nos preguntábamos por qué tantos vecinos pasaban todos los días. No nos enteramos hasta años después, cuando una nos agradeció por no haberle dicho nunca a su esposo. Unas pocas preguntas más tarde y sabíamos a qué se refería. Inmediatamente le dijimos a nuestro padre pensando que se iba a quedar atónito. No, estuvo en eso todo el tiempo. Firmó conjuntamente hipotecas y ayudó a abrir cuentas bancarias para mujeres divorciadas que conocían. Resulta que nuestra ama de casa y nuestro padre adicto al trabajo eran bastante rudos y no teníamos ni idea. Ahora bien, no es algo que no debamos saber, pero hubo un momento en que estábamos sentados en un gran secreto pero no teníamos idea. Podríamos haber hecho estallar muchas vidas simplemente hablando de alguien que pasa a tomar un café todos los días. Sé demasiado sobre los intereses sexuales de mi madre. Sé que le gustan los collares. Sé que le gustan los juegos de dominación. Ella odia la sensación de los condones. Y es por eso que existo. Sé cómo suena, porque aparentemente es incapaz de cubrirse la boca con una almohada. Sé que se ha acostado con chicas y chicos por igual, y prefiere a las chicas en la cama. Sé por qué se ha perforado la lengua. Todo esto lo supe antes de los 10 años. Sin mi consentimiento. Lo peor de todo es que de alguna manera descubrió algunos de mis propios intereses y dijo, de tal madre, tal hija, esto me persigue. Mucho antes de que yo naciera, mi madre de 23 años tuvo un hijo con su medio hermano de 15 años. Tengo contacto con esta niña y ella no tiene idea de quién es su padre biológico. Cuando mi mamá comenzó a perder todo este peso de repente, dijo, oh, guau, espero no estar enfermo. Estoy tan flaca ahora. Todos le decían que fuera a ver a un médico. Pero ella lo ignoraba cada vez. Ella tampoco comió nada o comeré más tarde. Noté que nunca comía. Ella no podía entender por qué yo iba tanto de compras al supermercado. Tuve que explicarle que la gente normal come 2 a 3 comidas al día y por lo general un refrigerio en el medio. Era como decirle algo a un niño. El otro día estaba hablando con mi papá y le dije, ¿entonces mamá todavía se está haciendo vomitar? Él dijo, oh, creo que se detuvo, no tiene idea de que lo sé o que engañé a mi padre para que confesara su secreto. Que dejamos de ir a la iglesia cuando teníamos como 10 años porque mis padres se divorciaron.
Nos echaron porque no era cristiano. Esto fue después de 3 generaciones de asistir a todos los servicios. Campamentos bíblicos y funciones. Mi mamá trató de llevarnos a algunas iglesias diferentes, pero no eran amigables con las madres solteras. Éramos niños y simplemente no nos dimos cuenta de que no habíamos estado asistiendo y habíamos comenzado a participar en deportes y actividades en su lugar. Estábamos separados de muchos familiares y amigos de toda la vida. Mi madre fue una superheroína por pasar de ser una ama de casa con 3 hijos y una comunidad y una familia solidarias a una madre soltera que trabajaba haciendo todo lo que podía. También descubrimos por qué nuestra ropa nueva siempre llegaba a casa en bolsas de basura. Sus compañeros de trabajo le permitían elegir entre la ropa de la que se deshacían o donaban si ella se la dejaba. Mi mamá me obligó a vivir con sus padres mientras ella estaba teniendo un episodio de depresión mayor en el que no podía cuidar de mí. Creo que en ese momento ella y mi papá se estaban divorciando desde que tenía 1 o 2 años. Ella estaba teniendo una depresión posparto. Yo era muy joven y no recuerdo nada de esto. Pero una vez, mientras mi abuela estaba borracha, me lo dijo y no creo que mi mamá sepa que yo lo sé. No la culpo, ya que también sufro de depresión y también tengo esos días realmente difíciles. Afortunadamente tanto ella como yo estamos en terapia y medicamentos y ella está aquí con nosotros. La amo muchísimo y hago todo lo posible para demostrarle que a pesar de que tuvo muchas cosas difíciles en la vida, todavía crió a un buen niño. Mi padre murió cuando yo era joven y nos mudamos mucho después de eso. Fue solo cuando mi abuelo se estaba muriendo de cáncer que supe que mi madre había perdido más de $500,000 en los casinos durante un período de 4 años. Siempre reducía el tamaño de una casa para obtener más dinero y mi abuelo siempre la rescataba. Puso el resto del dinero en un fideicomiso a mi nombre para que ella no pudiera hacer lo mismo después de su muerte. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Mi madre tenía la custodia de mi hermana y de mí. A mi madre le encantaba criticarlo verbalmente. Ella nos diría que él nunca pagó la manutención de los hijos. La vida fue dura durante mucho tiempo. Tenía 15 años y estaba limpiando un armario y encontré todos los cheques de manutención de niños sin cobrar. Ella lo odiaba tanto que se negó a aceptar su dinero. Lloré y los devolví. Todo en lo que podía pensar era en tener entre 5 y 6 años y tener tanta hambre. Nunca les he preguntado a ninguno de ellos al respecto. Mi madre quedó embarazada a la edad de 18 años después de 3 meses de salir con mi papá. A la edad de 21 años, pobre y estudiando arquitectura, mi padre hizo todo lo posible para cuidar de su nueva familia. Inesperada, obtuvo su título. Construyó su carrera como un arquitecto importante aquí y dejó embarazada a mi madre 2 veces más. Fui el último niño, después de 25 años de matrimonio. Mi madre quería divorciarse, quería explorar la vida. ¿La parte impactante? Ella siempre ha mantenido el hábito de escribir sus cosas, lo que significa que tiene decenas de diarios. Y cuando yo tenía unos 21 años, ya era una niña divorciada. Husmeé y encontré esta entrada suya hablando de cómo le mintió a mi padre sobre la anticoncepción cuando ella tenía 18 años y quedó embarazada a propósito. También escribió lo afortunada que era de que mi padre ganara mucho dinero a lo largo de su matrimonio y lo disgustada que estaba porque le estaba tomando tanto tiempo obtener su parte del dinero del divorcio. Esa información ha estado viviendo gratis en mi mente durante los últimos 9 años y cambió la forma en que veo a mamá. La amo hasta la muerte, pero definitivamente me arrepiento de haber husmeado en sus diarios y haber encontrado esa información específica. No sé cómo explicar por qué es doloroso incluso pensar en ello. Pero simplemente lo es. No es mi lugar para juzgar. Amo a mis papás. Mi padre tampoco tiene idea. Es tan jodido que ni siquiera sé cómo terminar esta publicación correctamente. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.